Muy buenas tardes, mis amigos. Hemos tenido algunos contratiempos, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Eh, Algunos contratiempos técnicos con la conexión y por eso no hemos podido empezar a tiempo. Todavía tenemos algunas dificultades increíbles, pero no nos vamos a desanimar, no nos vamos a echar hacia atrás y en el nombre de Jesús vamos a dar inicio en esta tarde vamos a repasar hasta donde hemos nosotros estudiado una de esas doctrinas tan importantes como es la doctrina de la deidad, la doctrina del Dios, el Hijo, hasta donde hemos llegado. Así es que mis amados, los que están ya conectados por aquí, los que no van a ver, nos van a ver por el Facebook, vamos a orar para dar inicio en esta tarde a nuestro programa. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos y oremos. Padre de amor, gracias. Gracias, Señor, porque usted está con nosotros. Gracias por su presencia. Gracias por la presencia de sus ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Les rogamos, Señor, que sea el Espíritu Santo quien hoy nos guíe, quien hoy nos ayude, quien hoy nos enseñe lo que vamos a tratar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que, mis amados, no sé si ya Milagro ha podido conectarse porque ella, pobrecita, estaba conectada y ha tenido algunas dificultades también para la conexión. Yo aquí estoy tratando de manejar un poco la cámara, pero de inmediato vamos a dar inicio a este repasito que vamos a hacer, aunque sea breve, pero vamos a ver qué hemos tratado hasta ahora acerca de esa doctrina fundamental que es la doctrina de la primera, esa de la deidad, una de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. De inmediato vamos estoy buscando ok, aquí tenemos. Vamos a ver si alguien de ustedes, pues me echa allí una manito, como se dice, y me busca a Juan capítulo 17, verso 3. Juan 17, verso 3. En su Biblia, si alguien tiene a Juan 17, 3, ¿me lo puede leer, por favor? Juan capítulo 17, verso 3. ¿Qué dice Juan 17, 3? ¿Alguien recuerda? Es un versículo muy, pero que muy bonito. ¿Alguien recuerda lo que dice Juan 17, 3? Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermoso versículo con el cual nosotros iniciamos esa primera parte cuando comenzamos a tratar este tema de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Fue uno de los versículos más importantes. No sé si Milagro ya está aquí conectada, pero aquí tenemos a Carlos ya. Ok, bien. Bueno, pues nos alegra muchísimo que ya Carlos, el pastor Carlos Butén, esté conectado con nosotros, porque él es quien nos va a traer en esta tarde la tercera parte del tema que ya iniciamos hablando de Dios el Hijo. Ya hubo algunas dificultades, pero gracias a Dios ya el pastor está aquí. Así que adelante, pastor, no vamos a perder más tiempo.
dando mucha vueltecita por ahí. De inmediato, pues con esa tercera parte, hablando de Dios el Hijo y esa naturaleza de Cristo. Adelante, pastor, el tiempo que resta es suyo. No le podemos escuchar, pastor. Abra el microfonito ahí. No sé si soy yo el micrófono, pastor. Entonces, es mi teléfono. ¿Y ahora me escuchas? Ahora sí le escuchamos. Ahora sí. Adelante. Ahora sí. Excelente. Muy bienvenido en esta tarde. Y bienvenido a todos, señores, que la prisa, hemos tenido algunas dificultades. Sean todos muy bienvenidos en esta tarde. Así que adelante, pastor. Gracias, muchas gracias. Estoy contento de participar con ustedes una vez más. Tenía mucho que no participaba con ustedes, así que para mí sigue siendo una gran alegría y satisfacción espiritual como la primera vez que me invitaron. Así es que hoy vamos a hablar acerca de un tema que por muchos años la iglesia y todas las iglesias han tratado o han conversado, lo han predicado de una u otra manera. Y uno de los puntos es cómo vivió Cristo, cómo Cristo vivió entre sus congéneres, sus amigos, hermanos, familiares, cómo Cristo se manifestaba, cómo Cristo vivía, cómo sus hermanos no entendían o no creían que Él era Dios, cómo era despreciado por los dirigentes de la iglesia de aquella época, cómo le fue tan difícil que la gente pudiera entender que Él era Dios y no que era un simple humano, aunque a los ojos, a la vista, era un hombre común y corriente. Así que este tema ha causado muchas discusiones en los últimos años, y esa pregunta de que cómo vivió Cristo en esta tierra y cómo vivió siendo hombre, debemos dejar que las evidencias hablen para que nosotros podamos entender lo que Dios nos está diciendo a través de su Hijo Jesucristo y lo que su Hijo Jesús estaba diciendo acerca de su Padre. Yo siempre he visto a Jesús sin faltarle el respeto, sin dejar de entender el propósito de su venida aquí a la tierra, de que Jesús era un hombre que no, vamos a decir, que no impactaba a primera vista, ¿verdad? No era un hombre, diríamos, atractivo, llamativo, como a veces lo vemos en los cuadros. No tenía una hermosura, la misma palabra de Dios dice que no tenía una hermosura como para que se le deseara. Y eso me ha llevado a pensar que esta discusión acerca de la naturaleza de Cristo, si uno piensa, hay varios puntos que yo quiero tocar con ustedes. Y esos 5 puntos yo quiero que ustedes vayan clasificándolo para que podamos entender realmente cómo vivió Cristo. El primer punto es que el pecado y la culpa vienen como resultado, hermanos, de la naturaleza. Y ese pecado y culpa seguirán ciertas conclusiones relativas a lo que es la justificación por la fe. Así es que
nosotros debemos de llegar a estas conclusiones. El punto 2, que si se cree que el pecado viene por naturaleza, si nosotros creemos que el pecado viene por nuestra naturaleza, y que el hombre, ¿verdad?, es culpable o es condenado a causa de la naturaleza con la cual nació, ya sea esa herencia imputada o por separación de Dios al nacer. Entonces, pensándolo bien, es absolutamente necesario, hermanos, que Jesucristo no naciera como nosotros. Porque solamente el hecho de él haber nacido ya lo hubiera hecho culpable, ¿verdad? El tercer punto, si hubiera nacido exactamente como nosotros, heredando la culpa o siendo imputado como culpable, separado de Dios, entonces sería culpable de manera definitiva, hermanos. Jesús no hubiera tenido otra alternativa y por lo tanto no podía ser nuestro Salvador. Porque el Salvador que tú y yo necesitábamos es un Salvador que no debía haber pecado. No era que no podía pecar. Quiero que aclaren eso, tengan eso bien claro. No era que no podía, sino que no debía haber pecado. El punto 4, que si nosotros, hermanos, tomamos esa posición que el pecado es por naturaleza y que nosotros somos condenados o somos culpables a causa de esa naturaleza, entonces piénsenlo bien. Debemos tomar entonces la posición que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la caída, así como la decisión entonces hecha acerca de la naturaleza del pecado que iba a determinar la forma en cómo nació Jesús. La última cuestionante que hago antes de comenzar de lleno en el tema, solamente haciendo un preámbulo. Ahora bien, y yo espero que ustedes estén racionalizando conmigo estos puntos. Si tomamos la posición que hemos creído, que dice que heredamos la tendencias que son corruptas, tendencias que son malas, y que por la naturaleza que tenemos tú y yo tienden a movernos hacia una u otra dirección equivocada, pero entonces no somos culpables por esa naturaleza hasta, y quiero que me pongan bastante atención, hasta que escogemos ejercer esa naturaleza de rebelión contra Dios. Entonces existe la posibilidad de que Jesús hubiera nacido de la misma manera que usted y que yo nacimos. Él pudo haber recibido una herencia donde él debía de escoger, ¿verdad? Si se hubiera convertido en un rebelde contra Dios, o hubiera aceptado continuar obedeciendo a Dios. Solamente que con el entendimiento del pecado como decisión, recordamos que pecar es una decisión, y que esta opción es válida, entonces nos meteremos en una encrucijada entre creer que el pecado es por naturaleza o es por decisión. Entonces, eso va a determinar las conclusiones que nosotros hagamos en lo que se refiere a nada más y nada menos a lo que estamos por conversar en esta tarde, que es la humanidad de Cristo. No sé si me doy a entender, si me he dado a entender hasta ahora.
Si alguien tiene alguna confusión, grite ahora y no se preocupe, que escucharemos sus gritos. Bueno, vamos a esperar que Al usted final. desarrolle cada uno de esos puntos y Muy vamos a bien. ver a dónde terminamos. ¿A dónde terminamos? Así es. ¿Qué clase de hombre era Cristo, hermanos? ¿Qué naturaleza tomó? ¿En qué era como tú y como yo? ¿En qué era diferente? Entonces, si creemos que el pecado es por elección, podemos dejar claras las evidencias que hablen por sí solas. ¿Nació Jesús con naturaleza caída o con naturaleza no caída? Vamos a las evidencias para ver qué dice la palabra de Dios y qué dice el espíritu de profecía, porque como adventistas del séptimo día debemos de manera obligatoria usar los escritos del espíritu de profecía para aclarar algunos conceptos que nosotros posiblemente a grandes rasgos no entendemos, sino que el espíritu de profecía nos aclara ciertas frases, cierta conducta o ciertas acciones de Jesús. ¿De qué Jesús se despojó? Vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Y en ese capítulo 2 vayamos al verso 6. Porque en ese capítulo habla del descenso de Jesús. Describe el descenso de Jesús, pero también describe su ascensión al cielo. Filipenses capítulo 2, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este versículo expresa la igualdad de Jesús ¿con quién? Con el Padre. Jesús, igual que Dios, antes de venir a la tierra. Su condición de preencarnación, es decir, antes de ser hombre, él no tenía para qué aferrarse a su igualdad con Dios, porque él era igual a Dios. O sea, Jesús no estaba sintiéndose mal porque él, siendo igual a Dios, se hizo hombre, porque él, siendo eterno, tenía que morir, porque él, siendo Dios todopoderoso, que en el libro de Isaías dice: si yo tengo hambre, yo no tengo por qué decirte a ti que tengo hambre, porque todo es mío. Y vamos a ver eso más adelante. Su condición de preencarnación, en él no tenía la razón para aferrarse, para alcanzar la igualdad con Dios, porque como dije anteriormente, él era Dios. En el versículo 7, que sé que algunos de ustedes siguieron derecho y están leyendo el versículo 7, describe la encarnación, el misterio de la encarnación. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y es interesante porque la palabra griega que se traduce como que se hizo de ninguna reputación, en otras versiones está diciendo que se despojó de lo que él era anteriormente y adoptó una forma totalmente diferente, sin pensar, sin preocuparse, sin estar enganchado en la manera anterior que él era. Pero como es un misterio de la encarnación, es un misterio que sea 100% hombre, humano, y 100% divino. Para poder convertirse, hermanos, en hombre, Jesús tuvo que despojarse de ciertas cualidades divinas
que él ejerció liberadamente en su condición de preencarnación como Dios. No dejó de ser Dios. Siguió siendo Dios. Pero se mantuvo siendo hombre mientras estuvo aquí en la tierra. Recuerden que el texto bíblico dice que en él habitó toda la plenitud de la deidad. Así es que primero que nada, tuvo que dejar a un lado su omnipotencia. Si Jesús iba a vivir y actuar verdaderamente como un hombre, no podía actuar como Dios. Debía actuar de una manera dentro de lo posible para el hombre. San Juan 5:30, otro texto que quiero que ustedes subrayen, describe su relación con el Padre. Y él claramente, me encanta a mí este texto donde dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién fue que lo envió? El Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo, pero él era Dios. ¿Qué ocurrió? ¿Qué decisión se tomó en el cielo que él no podía hacer nada por sí mismo? Hermanos, esa no es una declaración que podemos tomar a la ligera. Esa no es una declaración que Jesús haría antes de su encarnación. Dios dice que el que hace todas las cosas como él lo desea, ¿verdad? Que él hace todas las cosas como el Padre lo desea. Aquí Jesús está diciendo algo que no se espera que Dios diga. Dios es omnipotente, pero en su momento Jesús dice que él no podía hacer nada. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él se despojó, dejó a un lado todo el poder y la autoridad que tiene para poder hacer la autoridad que su Padre le indicaba que hiciera. Así es que en Juan 4:10 al 12, Juan 4:10 al 12 dice, el Padre que mora en mí, él hace las cosas. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Solamente con este texto, nosotros podemos entender que si tú y yo guardamos los mandamientos, si tú y yo estamos obedeciendo al Padre, también podremos hacer las cosas que Jesús haría. Y recuerden que él le dijo a los discípulos, cosas más grandes que aún la que ustedes han visto, ustedes harán. Y si nosotros, siendo fieles a Dios, haremos cosas mayores que la que Jesús hizo, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Piensen. ¿Qué es lo que nosotros haremos si nosotros seguimos fieles a Jesús y Él nos dará el poder de hacer cosas mayores que la que Él ha dicho? Déjenme conectar la computadora para que no ocurra algo desagradable. Muy bien. Así es que Jesús, en otra escena, estaba durmiendo en el barco cuando la tormenta comenzó a caer en el mar de Galilea. Y esta cita que voy a leer está en el Deseo de todas las gentes, página 302-303. Él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar
del cielo, como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y asevera: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe, descansaba en el amor y cuidado de Dios y del poder de aquella palabra que calmó la tempestad. Era el poder de Dios. La Biblia no nos muestra que era el poder de Dios, pero logramos entender que por la relación que Jesús tenía con el Padre le daba la autoridad, Jesús ejecutaba entonces. Así que Jesús no usó su propio poder en los milagros. Sabemos que él dependió del poder del Padre, hermanos, del sanamiento del paralítico. Dios le dio su poder para hacer el milagro. También le dio a su Hijo el poder para hacer todos los demás milagros. Y cuando leemos testimonio, tomo 8, página 202, dice: solamente en la resurrección ese poder le fue restaurado, cuando su propia deidad levantó de la tumba a su humanidad que dormía. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 2, en el sermón, Pedro enfoca y nos dice que Dios fue que levantó a Jesús de la tumba. Hechos capítulo 2, casi al final. Estoy buscando el texto ya para dárselos a ustedes. Bueno, ahora mismo no lo encuentro. Aquí está. En el versículo 31 del capítulo 2 dice: lo vio de antemano, habló de la resurrección de Cristo y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. Versículo 32. A este Jesús Dios lo resucitó, y de esto todos nosotros somos testigos. Es decir, Dios fue que resucitó a Jesús de entre los muertos. También Jesús dejó atrás la memoria de su preexistencia. En Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en gracia, en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. O sea, para crecer en sabiduría, uno debería estar falto de ella y debe aprender. Así que Jesús como hombre no pudo, hermanos, haber sido omnisciente, sabiendo y conociendo todas las cosas. ¿Por qué? Pues su aprendizaje entonces hubiera sido imposible. Y miren lo que dice el extracto de la siguiente página 50 y 51. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Así es que Jesús gradualmente, hermanos, iba aprendiendo más y más acerca de Dios y la salvación del evangelio. Miren lo que dice el extracto de la página 58. Gradualmente se dio cuenta de quién era y qué era lo que tenía que hacer. Otra cita, el espíritu de profecía, deseado de toda la gente, página 121. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él perfecto en todos sus detalles.
pero mientras andaba en la tierra entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad de su Padre. En Marcos capítulo 13, verso 32, nos dice, pero de aquel día y de aquella hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos lo saben. ¿Tenía Jesús razón de no saberlo? Claro que sí, mientras él estaba en la tierra, él no sabía cuándo regresaría porque el Padre no se lo había revelado. Es decir, que el Padre, aunque le había revelado a Jesús muchas otras cosas que eran necesarias que Jesús conociera, como los pensamientos de los fariseos, etcétera, su Padre no le había revelado, hermanos, el tiempo en que él iba a regresar, el tiempo de su segunda venida. Durante toda su vida en la tierra, Jesús no conocía el futuro, excepto, debemos de estar claros en eso, excepto lo que su Padre le revelaba. Y aquí viene algo interesantísimo. Deseado de toda la gente, página 701. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, como en la novela del Código Da Vinci, que Jesús se casó con María Magdalena y que tuvo hijos, etcétera, etcétera. No. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Eso está en Ministerio de Curación, página 380. Y miren esto, agárrense las faldas y los pantalones y si están sentados, agárrense bien. Y si usted cree en el espíritu de profecía, usted va a creer lo que le voy a leer. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba la salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Hermanos, eso es terrible. Porque eso me da a entender a mí de que Jesús no estaba seguro de su salvación. De que así como tú y como yo oramos cada día por nuestra salvación para no caer en tentación, Jesús también lo hacía. Justo antes de su muerte, Jesús no sabía con certeza si él iba a volver a vivir, hermanos. Eso es increíble. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando uno lee este párrafo, parece que Jesús estaba seguro. Por eso, varón, por eso el mismo Jesús dijo una vez que si yo resucitara, a todos los traeré a mí. Los atraeré a mí. Así es. Así es que anteriormente él había dicho que lo haría, pero lo estaba haciendo por fe. Lo estaba diciendo porque su Padre se lo había revelado, pero ahora cambia de manera drástica la seguridad de Cristo. Y ustedes dicen, ¿cómo va a ser? Sí, porque ahora cargando todo el peso del pecado de toda la humanidad, pasados antes que él, presentes mientras él estaba vivo y futuro después que él muriera, ahora él no estaba seguro de que iba a salir de la tumba y que su Padre iba a aceptar su sacrificio, porque el pecado era una carga demasiado grande, era algo demasiado terrible que llevar. Así que quizás para nosotros debe de ser importante darnos cuenta que Jesús murió sin saber con seguridad, ¿verdad? Si él podía sentir la seguridad de la salvación. Y yo le voy a decir algo a ustedes. No crean que después que se sellen los 144,000, nosotros vamos a estar muertos de la risa, contentos y haciendo sociales y cantando. No, vamos a estar tristes, pensando si hemos sido aceptados, si nuestro perdón ha sido aceptado delante de Dios y si estamos limpios delante de Él.
porque no sabremos cuando él diga, hecho es, el que esté limpio, el que esté sucio, esté sucio, el que esté inmundo, queda inmundo. No lo sabemos, vamos a estar inseguros. Y yo me atrevo a decir, y me perdonan, que es posible que Jesús se sentía solo. Y ahora recuerdo cómo él se manifestó en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? El miedo que él tenía, el miedo era que su padre no lo aceptara con esa carga de pecado. Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa posibilidad de que la separación fuera eterna. Y está claro, hermanos, que Jesús dejó atrás su omnisapiencia o su omnisciencia, sabiendo lo que Dios sabe. Cuando él vino a esta tierra, tenía que hacerlo si iba a morir como un hombre. Y obviamente Jesús tuvo que dejar atrás su omnipresencia. Él como hombre, hermanos, estaba en un solo lugar a la vez. Tuvo también que dejar atrás su gloria. Dice que en Isaías 53, verso 2, dice que él no había nada especial en su apariencia. Él podía haber llegado a nuestra iglesia en el siglo XXI y nadie lo iba a invitar a la plataforma o a predicar. Nadie se iba a dar cuenta de que él era el Hijo de Dios, porque su presencia no era una presencia atractiva. No es como hoy, que si usted llega bien vestido y con una corbata, dice, ese pastor, porque tiene corbata. No, claro que no. Dejó a un lado la gloria que era suya para poder vivir como tú y como yo. Y yo siempre que predico este tema, digo, si no hubiese sido así, Jesús hubiera hecho trampa. Porque él exigiría que vivamos una vida santa sin él, mejor dicho, él sabiendo todo lo que viene en el minuto siguiente. No. Tú y yo podemos vivir una vida santa dependiendo del Padre. Como Jesús vivió una vida santa dependiendo del Padre. Cada vez que los fariseos querían tenderle una trampa, el Espíritu Santo le revelaba a Jesús lo que estaba ocurriendo en el corazón de los fariseos, y Jesús lo decía. Así es que es correcto decir que Jesús no cesó de ser Dios cuando se volvió hombre, pero Jesús dejó a un lado aquellos atributos que lo hacían Dios para poder vivir como tú y como yo. Dios no puede ser tentado por el mal, de acuerdo a Santiago capítulo 1. Y Jesús real y ciertamente fue tentado por Satanás. Y ahora hazte la pregunta, si Satanás hubiera sabido, se hubiera dado cuenta, porque lo vio desde que nació hasta las tentaciones del desierto, que Jesús hubiera usado su poder y autoridad como Dios, ¿hubiera perdido tiempo tentándolo? Claro que no. Claro que no. Así es que Jesús, hermanos, tomó nuestra naturaleza caída. Yo espero que ustedes me den tiempo, porque este tema es un tema larguito. Es más larguito que el general larguito. Así que yo espero que ustedes me den tiempo. Tranquilo, pastor, todo el tiempo que sea necesario. Gloria al Señor. Ahí vamos entonces. Si no, pues le damos otra oportunidad otro día cuando quiera, para que continuemos. Ahí vamos entonces. Así es que Jesús tomó nuestra naturaleza caída, y muchos debates se han dado sobre si Jesús tomó nuestra naturaleza caída o la naturaleza de Adán. A los adventistas, a los eruditos que tenemos en nuestra iglesia, le encanta hablar de lo post-lazariana y pre-lazariano, diciendo que Jesús vino con la naturaleza de Adán, porque el espíritu de profecía, porque Pablo, etcétera, habla de un Adán, el nuevo Adán. Pero aunque esto pueda, hermanos, aunque esto, ¿verdad?, pueda parecer un punto especulativo,
realmente tiene grandes implicaciones para el tipo de vida que tú y yo debemos vivir diariamente. Así es que, como hablé al principio, vámonos con las evidencias, porque dato mata relato. A veces nosotros escuchamos muchas cosas y creemos, pero no vamos a la fuente. Así es que dato mata relato. Romanos 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Muy lindo el texto, pero ¿qué significa? ¿Qué significa estar en semejanza de carne de pecado? Porque hemos escuchado que semejanza no quiere decir igualdad. Así es que, aunque ya hemos visto algunas de las evidencias en lo que se refiere a la humanidad de Jesús, él se despojó de aquellas cosas que lo caracterizaban como Dios, según Filipenses 2:7. ¿Recuerdan que lo leímos? Muy bien. ¿Recuerdan que dijimos tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres? Así es que la misma palabra griega se usa en ambos textos, tanto en Romanos 8:3, que es lo que acabamos de leer, como en Filipenses 2:7, semejanza de la carne de pecado. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que cuando Cristo vino a la tierra se volvió un hombre real, un hombre común y corriente. Si usted quiere espiritualizarlo y decir, no, Pastor Carlos, porque cuando Jesús llegaba, irradiaba paz, seguridad, bondad. Sí, es verdad. Pero a primera impresión era un hombre común y corriente. Le daba hambre, se cansaba, tenía callos en los pies, trabajaba en la carpintería. Me imagino que cuando jovencito tenía que cargar toda esa madera también. O sea, Jesús no usó sus poderes para clavar clavos. No usó sus poderes para buscar agua. No. Así es que ustedes habrán escuchado una palabra que se llama docetas o docetismo. Esas herejías tempranas en la iglesia cristiana enseñaba que Jesús no se volvió realmente hombre, sino que parecía hombre, porque ellos, los gnósticos, creían que todo lo material era malo. Así es que Jesús, como era bueno, no, de hecho, cuando él era bueno, pero le dijo al joven rico que él no era bueno. Eso me encanta de Jesús. Así es que él tomó un cuerpo físico y fue respuesto. Fíjense lo que dice. Ustedes pueden leerlo, primera de Juan 4:2. Y en el primer capítulo de primera de Juan habla de que estos oídos, estos ojos, estas manos que palparon el verbo, o sea, Juan está ya en las iglesias primitivas, en las iglesias cristianas del primer siglo, ya la herejía estaba entrando en la iglesia cristiana y ya estaban diciendo que Jesús vino como un espíritu dentro de un cuerpo, vamos a decir como un disfraz, ¿verdad? Porque él no iba a usar un cuerpo de pecado. Ahora bien, si queremos entender lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 7, la semejanza de hombre quiere decir realmente un hombre no solamente era similar a hombre. Entonces, ¿cómo debemos explicar Romanos 8:3, donde encontramos la expresión semejante a hombre de pecado? Porque parecía que Jesús tenía carne de pecado o realmente tenía carne de pecado. Parece un trabalengua, pero era así. ¿Era carne de pecado o parecía que tenía carne de pecado? Vayamos al diccionario. El diccionario griego, para explicar Romanos 8:3-4, pues dice que el énfasis está en la similitud de Cristo
con nosotros, no en su disimilitud, o sea, no en su desigualdad. Lo que Pablo quería decir con esto es que Dios envió a su Hijo en aquella naturaleza que era idéntica a nosotros. No era que parecía, era que era igual, tenía huellas dactilares. Jesús iba al baño, me perdonan, hermano, pero si era 100% humano, ¿qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? La carne que se implica en nuestra naturaleza humana era una naturaleza humana y corrupta. Pero si vamos a la semejanza que dice Filipenses 2:7, como nuestra naturaleza humana es real, entonces debemos interpretar que la carne de pecado, la semejanza de pecado que dice Romanos 8:7, era solamente naturaleza pecaminosa. No es que él era pecador. Porque le hago la pregunta. ¿A la naturaleza pecaminosa le da hambre? Yo entiendo, pastor. Yo entiendo que Claro sí. que Sí, Pastor, claro que sí. Le da hambre, le da cansancio, le da sueño, se fatiga, se cansa. Fíjense que Satanás tuvo que cargar a Jesús para llevarlo al monte. Y tuvo que tentarlo con lo que a todos nos gusta, la comida. Pensando que Jesús, al durar tanto tiempo sin comer, su mente estaba nublada. Satanás estudia la naturaleza humana y por lo tanto él sabe que el amor más grande que el ser humano puede tener es el amor a la comida. Pero, ¿qué diría Ellen White a este asunto? pastor, escúchame un segundito, pastor. Eso que usted está diciendo es sumamente importante. Yo pienso que en la opinión de todo lo que está escuchando es que entendemos que así como nosotros podía Jesús tomar decisiones, como a nosotros nos vemos a cada rato provocados. Sin embargo, yo lo que siento es que aunque Jesús estaba con una naturaleza humana, yo siento que él no tenía como el deseo. ¿Qué te digo? Yo siento que él no tenía como ese deseo que a nosotros nos impulsa a pecar. Yo siento que Así es. sí, eso es Así lo que yo es. siento. Sí, y más adelante vamos a tocar ese tema. Vamos a tocar ese tema. ¿Qué diría Elena White, hermano, con respecto a este punto? Bueno, deseado de toda la gente, página 32. Y yo les recomiendo a ustedes, de manera misericordia, como dice, con toda la misericordia del mundo, lean el deseado de todas las gentes. No lo lean volando, léanlo con calma, para que ustedes entiendan cuál, de manera amplia, el concepto de la humanidad de Cristo. Elena White escribe, deseado de toda la gente, páginas 32, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie humana se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia y la historia de sus antepasados terrenales demuestra, cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos ejemplo de una vida sin pecado. Es muy bueno ser rico de cuna. Y yo decirle, yo no tengo dinero para pagar la casa. Y cuando yo le diga eso a la familia Rojas, que son ricos de cuna, multimillonarios por generaciones, me van a decir, ¿cómo así? Yo no te entiendo. Que tú no puedes pagar 5,000 pesos de casa. No, eso es imposible. Yo no puedo entender eso. Haga ahora el símil con Jesús. Cuando nosotros tenemos dificultades, cuando no podemos vencer una tentación,
cuando no podemos hacer las cosas correctas, cuando nos sentimos tentados y con una tentación tan grande que tenemos que invocar el nombre de Dios, Jesús no puede decir, ¿y de qué ellos están hablando? Porque yo no sé lo que es una tentación. Yo no sé cómo ayudarlo, no sé cómo socorrerlo a ellos, porque yo nunca he sido tentado. ¿Me doy a entender, hermanos? Él tenía que pasar por lo mismo que tú y yo estamos pasando para poder entendernos. Aquí entonces tenemos una información interesante de cómo Jesús, al convertirse en hombre, aceptó, hermanos, su humanidad. Cuando esa especie o nuestra especie, y ahora que tenemos casi 6,000, díganme, explíquenme ustedes, ¿cuál sería nuestra condición de pecaminosidad delante de Dios? Si cuando Jesús vino, la especie estaba prácticamente desacreditada, humillada. Así es que las preguntas, hermanos, son lógicas. ¿Cómo trabaja la ley de la herencia? ¿Cuáles son los resultados del trabajo de esa ley? Cuando tú dices, no, porque yo soy cocolo, porque mi herencia viene de los cocolos, de lo de las islas del Caribe, porque yo soy iracundo, porque mi abuelo, mi mamá, mi papá eran así, porque yo hago esto por herencia. ¿Cuál es la ley que en nosotros nos gobierna? Esa genética que tú y yo poseemos, esa genética que Jesús poseía. Jesús tuvo que luchar con esa genética constantemente, porque él tenía antepasados peligrosos, o no lo tenía, o eran todos primer ancianos y presidentes de asociación. No, para nada. No, porque a veces creemos que todos los antepasados de Jesús eran presidentes de unión y de asociación general y directores de obra misionera. No, hermanos. La historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos, hermanos. Nosotros sabemos muy bien que Jesús descendía de David. Nosotros sabemos muy bien que descendía de Rahab, la ramera. Nosotros sabemos muy bien que descendía de Moab, de Ruth, la moabita. Nosotros sabemos muy bien de que toda esa genética en acción en el cuerpo de Cristo. Así es que quizás, hermano, ayudaría a saber exactamente qué significa la herencia. Patriarcas y Profetas, página 604. Dice, ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. El mismo Patriarca y Profeta, pero en la 314 dice, las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmite como un legado de padres con S en plural. Porque usted puede decir, sí, pero él no era hijo de José, pero era de María. Era de María y María no vino como niña probeta. A María le engendraron pecadores. Otra cita, hay aquellos que han heredado temperamento y disposiciones peculiares. Testimonio, tomo 9, página 222. Otra cita, el padre transmite temperamentos irritables, sangre contaminada, intelectos debilitados y moral débil a sus hijos. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 30 y 31. Otra cita, los padres pueden haber transmitido a sus hijos tendencias hacia el apetito y la pasión. Testimonio, tomo 3, página 567. Otra cita, en tanto que Adán había sido creado sin pecado, a semejanza de Dios,
Set, así como Caín, heredó la tendencia o la naturaleza caída de sus padres. Así es que, hermanos, está claro que nosotros como individuos tenemos herencias, heredamos características, rasgos de carácter de la naturaleza caída que recibimos de nuestros padres. Y si Jesús aceptó, y lo aceptó, la obra de la gran ley de la herencia, entonces, hermanos, creo que es posible que Jesús también heredó la naturaleza caída. La pregunta que yo hago es, ¿esa herencia, esa naturaleza caída le permitió a él caer en tentaciones? Es posible que nosotros quizás no entendamos a la profundidad el texto, la información como usted expresa, pastor, y de la manera que hemos leído en la Sagrada Escritura. Posiblemente no entendamos a la profundidad, porque, por ejemplo, el misterio de Cristo engendrado en el planeta Tierra, producto del Espíritu Santo, en un cuerpo de mujer, que nosotros cuando nacemos en la tierra, uno traemos unos defectos, el otro podemos haber 5 hermanos, uno trae más defectos que el otro, hay otros que de repente vienen, qué sé yo, con una naturaleza de respeto y consideración, nobleza, santificación, pero hay otros que son unos diablos viviendo con nosotros mismos, nacieron de un mismo lugar. Entonces, Claro. yo lo que pienso es que el Cristo de gloria, nacida en carne humana, en la tierra, con la presencia, cuando él le dijo a los discípulos, aquí viene ahora el príncipe de este mundo que nada tiene en mí. Entonces, yo lo que pienso es que nosotros, es posible que aunque Jesucristo haya sido nacido en carne humana, no como parece que la expresión en la naturaleza caída, no, quizás es la que no sabemos entender a plenitud, pero yo pienso que él no tenía el deseo. O sea, Yo el le voy a deseo, dar la solución. Yo le tengo la nosotros, solución. No nosotros me mismos, preocupe. no, pastor, nosotros mismos que tenemos los dos nacimientos de padre y madre, estamos pecando por los dos lados. Entonces, cuando en un momento dado llegamos a un nivel superior de la relación con Dios, hasta nosotros se nos ve el deseo de pecar. Imagínate, Jesús. Yo le voy a dar la solución, hermana, porque yo he visto a través de las Sagradas Escrituras que cuando nosotros tenemos una disyuntiva acerca de un tema tan importante de salvación, cuando seguimos estudiando la palabra de Dios, encontramos la respuesta. Creo y estoy 100% seguro que la palabra de Dios tiene las respuestas a nuestras lagunas mentales espirituales. ¿Cómo vamos a resolver el problema del pecado? ¿Cómo vamos a resolver el problema de que Jesús dice, sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Si no es posible, Jesús habló mentira, pero sabemos que no es así. Y miren, le voy a decir más adelante, felicidad, no te preocupes que estamos casi terminando, casi, pero todavía. Muy bien. Tranquilo, pastor, tranquilo, continúe. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Eso está en el manuscrito 141 de 1901. Estaba en el plan de Dios que Cristo tomase sobre sí la forma y la naturaleza del hombre caído. Dice Dones Espirituales, página 115. Exactamente. Estaba en el plan de Dios. Dios no hace trampa. Dios no hace trampa. Si Cristo no hubiera, hermanos, descendido al nivel plenamente, al nivel nuestro, Satanás hubiera gritado trampa, trampa. Y nada en el hombre, y nada, hermanos, en el nombre de la justicia, se hubiera podido ser alcanzado para contestar preguntas básicas sobre el plan de salvación. Porque como yo le digo a un multimillonario, y vuelvo y hago el mismo ejemplo, que me ayude a pagar la casa, que yo no tengo, porque él no entiende, no ha pasado por esa situación. Jesús pasó por nuestra naturaleza humana, viviendo la naturaleza de Adán. A Jesús le dio sed, le dio hambre, se preocupó por su mamá, lloró por su amigo, lloró por sus amistades, le dio cansancio, caminó. Así es que
aunque él tenía toda la fuerza de la pasión humana, nunca cedió a la tentación para cometer un solo hecho que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Eso está en los lugares celestiales, página 115. Y yo le voy a decir algo. Me faltan todavía 2 puntos, pero quiero adelantarlo, pues no quiero abusar de ustedes. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Al ser engendrado por el Espíritu Santo, a ti y a mí, o tú y yo, el día en que nosotros fuimos bautizados de agua y espíritu, ¿qué ustedes creen? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice que somos una ¿qué? Nueva Díganlo. criatura. Nueva Ajá. criatura. Somos una nueva criatura. Pastor. ¿En quién? Pastor, hay algo que deben de entender y es la naturaleza. O sea, naturaleza pecaminosa no es igual a pecado. Claro que no. Exacto. Entonces, la naturaleza pecaminosa, nosotros, por ejemplo, Jesús, dentro de la iglesia hay varias versiones. Hay gente que cree en la teoría prelaxaria y otros en la poslaxaria. Unos dicen que no, que Jesús nació como Adán antes del pecado y otro como Adán después del pecado. Ahora, ¿cuál es la teoría y por qué Dios nos manda el bautismo? Es para que nosotros entendamos que somos nueva criatura y recibimos una nueva naturaleza muy diferente a la naturaleza que llevamos, que es la naturaleza pecaminosa. O sea, exactamente, Jesús nacido de nuevo. Jesús nació cuando nosotros nos bautizamos. Jesús tenía las dos naturalezas peleando en sí. Lo único que Jesús tuvo siempre fue que Jesús nunca cedió al pecado. O sea, por eso la Biblia dice que Jesús crucificó el pecado en la carne. Oye, la inclinación, oye, la naturaleza estaba ahí, pero Jesús nunca se inclinó a hacer lo malo, que fue la única diferencia, y es lo que nos manda a nosotros, que nosotros, como Él venció, también podemos vencer agarrado al Espíritu Santo. Así es. Hay una palabra que se llama propensión. La palabra propensión. Una sugerencia es que los padres de Jesús tomaron un cuidado sumamente especial para cuidar su mente en el desarrollo de su infancia. Así que para que esas tendencias pecaminosas no se desarrollaran en Jesús. Otra de las sugerencias que se dan es que la habilidad para discernir entre el bien y el mal estuvo siempre presente en el temprano desarrollo de Jesús. Y también él ejercitó, ¿verdad? Ejercitó para prevenir esas caídas o esas tendencias pecaminosas que se desarrollaran en su vida. Otra de las sugerencias que he apuntado y que he encontrado es que Cristo no fue designado como un ejemplo para la humanidad durante su infancia, y así los sucesos de su infancia no son pertinentes a las situaciones en el gran conflicto. La solución que me parece a mí que favorece a causa de su crecimiento supernatural de Cristo por medio del Espíritu Santo es que Él nació como nosotros nacemos, pero el Espíritu Santo estaba dirigiendo su vida desde el nacimiento y por lo tanto Él no desarrolló los patrones, los hábitos, las costumbres, la tendencia, la herencia que tú y yo desarrollamos desde nuestro nacimiento. Por eso hablamos desde el principio, recuerden, de que el pecado es una decisión. ¿Tenía Jesús tentaciones? Sí lo tenía. ¿Podía él decidir caer en tentación? Sí podía. ¿Por qué oraba tanto? Precisamente para no caer en tentación. Recuerden que él puso él tuvo que hacer la pregunta, él tuvo que decir su más sentido de su vida. Dios, si es posible, vamos a cambiar de planes. Si es posible que no sea como yo quiero, sino como tú dices. Es decir, su humanidad gritó: te vas a morir, te van a matar.
te van a golpear, te van van a hacer de ti de todo. Así es que, ¿qué tú prefieres? ¿Seguir el plan de salvación que tu padre te ha dado o abandonar y decir, no, ya yo no quiero morir así? Porque su humanidad le tenía miedo a la muerte. Es más, ustedes recuerdan que antes de ir en Mateo, antes de ir al desierto, dice, y el Espíritu lo llevó al desierto. Díganme ustedes, vamos a tener un día de ayuno y oración, vamos a tener 15 días de ayuno y oración. Nadie lleve comida. ¿Quién de ustedes va a decir, yo me apunto? No, la humanidad de Cristo, su humanidad no deseaba tener 40 días de ayuno y oración porque era hambre que iba a pasar. El Espíritu lo llevó. Cristo, hermanos, no tuvo la misma deslealtad pecadora, corrupta y caída que nosotros poseemos, porque entonces no podría ser la ofrenda perfecta. Según manuscrito 94, página, 1883. Otra cita de Mensajes Selectos, tomo 1, página 256. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. No debemos tener dudas alguna acerca de la perfecta naturaleza y sin pecado de la vida de Cristo. Y ya para finalizar, ¿cuál había sido la acusación entonces de Satanás? Satanás declararía que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar los mandamientos de Dios, así que agravó a Dios con falta de sabiduría y amor. Si no podía guardar la ley, entonces la culpa estaba bajo el dador de la ley. Señales de los tiempos, enero 16, 1896. El plan de Cristo de venir a la tierra, dos planes: mostrar el carácter de Dios y rescatar al hombre caído. Esos dos propósitos especiales Jesús debía mostrar a la naturaleza humana. Si Jesús hubiera venido con una naturaleza prelazariana, sin pecado, perfecta, así sí es bueno en buen dominicano, así cualquiera, pero él vino exactamente como tú y como yo, con las mismas debilidades, porque Satanás estaba bajo el control de todas las acusaciones que a Dios se le hacían y aseguraba que era imposible para el hombre guardar sus mandamientos. Así es que Jesús, dice Filipenses 2, se humilló a sí mismo, vistiendo su divinidad con humanidad para poder pararse como la cabeza y representante de la familia humana y por precepto, hermanos, y por ejemplo, condenar el pecado en la carne, y mostró la mentira de los cargos de Satanás. Así es que cuando tú y yo aceptamos a Jesús cada día y Él perdona todos nuestros pecados y quedamos como esta página en blanco, nosotros estamos, y lo voy a decir así, al mismo nivel de Cristo, sin pecado alguno. Y el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Y al mantenernos así, entonces todo lo que Él le dijo a los discípulos que podían hacer, los milagros y cosas más grandes que esas, ellos harían, y nosotros también, porque es una promesa, entonces estaríamos listos para que el Espíritu Santo haga en nosotros todo lo que Él quiere hacer. Que Dios nos bendiga. Me faltaron 2 puntos. No quiero abusar de ustedes en el día de hoy. Pero creo que hemos tocado lo básico. Me faltó el punto, ampliar un poco más el punto de las acusaciones de Satanás,
y me faltó el otro punto de cómo fue Jesús tentado. Y creo que ese es sumamente importante también. No, hermano, pasó. mire, es Dígame, posible. hermano. Yo sé que yo no llegué me dijeron que hubo un tema muy importante de eso la vez pasada y que hoy, y esa continuidad de hoy daba en el clavo. Yo lo que siento es como que en la mente del oyente o del que escudriña las Sagradas Escrituras, queda, no debería quedar vacío nunca. Yo en el sentido es cuando le dijeron a los discípulos que uno de vosotros es diablo, yo entiendo que el que provoca el sentimiento, el mal proceder, las malas obras dentro de uno, es ese espíritu inicuo que domina dentro de nosotros. Entonces para mí, aunque Jesucristo haya venido en la naturaleza del hombre caído, como usted lo explicó en esa expresión, exactamente, que vino en la naturaleza del hombre caído, para mí que aunque haya venido de esta naturaleza y haya sentido las mismas necesidades iguales que nosotros en todos los sentidos de la palabra, la diferencia es que el diablo no vivió dentro de él. Y entonces el pecado, porque mucha gente en la tierra están queriendo comparar a Jesucristo con el diablo y hay muchos católicos que se atreven a decir que Lucifer, quieren achacarle a Lucifer que fue él el que descendió a la tumba. Entonces hay una confusión de querer poner a Jesucristo igual al pecado, qué sé yo, igual a, si el que generó el pecado, el mal proceder, es el espíritu del mal. Y eso no estaba dentro de Jesús, aunque él tenía nuestra naturaleza, pero vino con ese vacío de pecar, ese deseo de pecar que tenemos nosotros, porque él él decía siempre, yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Y aunque eso, cuando los discípulos se separaron a buscar comida, que tenían hambre todo el mundo, Jesús le dijo, no, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Entonces, lo que quiero yo decir es que todo eso que usted ha dicho es verdadero. Sin embargo, no hay que obviar las obras que el mismo Jesús especificó en varias ocasiones, que no estaba el espíritu malo, generando esa conducta malversada que lleva a uno constantemente al pecado, al deseo pecaminoso, que tú tienes que imponerte sobre eso con el poder de Dios para tú poder librarte de este mal. Pero Jesús, esta parte, este deseo, esas malas obras, ese espíritu empedernido que mueve a los hombres aquí en la tierra, eso no estaba en él. Gracias, hermana. Esa era la fresa del pastel, cómo venció Jesús. Por eso yo le pido y le suplico que lean el deseado de todas las gentes, porque hay varias citas allí, donde, por ejemplo, le doy una y dice, y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido a nosotros generosamente, como hombre hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Es decir, nosotros debemos estar bien claros que si somos una nueva criatura en Cristo Jesús, tenemos la oportunidad de entender precisamente que tenemos todas las opciones que Jesús tuvo. Yo quisiera que alguien lea Judas 24, por favor. Judas 24. Judas 24. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Judas Okay. 24. Sí. Va Judas adelante, 24. si lo tienes ahí, léelo, por favor. Sí. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Aquel que es poderoso para guardarte a ti y a mí sin pecado. Sin pecado. Hay alguien por ahí que dice, es imposible dejar de pecar hasta que Cristo venga. Pues no. La palabra de Dios dice que Él nos puede mantener a todos nosotros sin pecado, sin caída. Sin caída. Y yo le hago la pregunta. Los 144,000 sellados para vida eterna, sea simbólico o literal, no me preocupa, no me voy a meter en eso ahora. ¿Son los que van a ser sellados para vida eterna y van a tener pecado? No, no van a tener pecado.
El que esté limpio, quede limpio. El que esté sucio, quede sucio. El que esté inmundo, quede inmundo. En su humanidad, él tomó la divinidad de Dios. Y cada miembro de la familia humana tiene el privilegio de hacer esto. Cristo no hizo nada que la naturaleza humana no pueda hacer si participa de la naturaleza divina. Deseado de toda la gente, página 354. Así que me gustaría escuchar algunos comentarios, si usted está de acuerdo o no. Ese es Rodolfo, el que yo creo que es. Sí, pastor, yo quisiera hacerle una solicitud a nombre de nuestro grupo de amigos, que por favor esos 2 puntos que quedan pendientes nos los traiga el domingo, porque son muy importantes sobre la tentación de Jesús. Yo tengo aquí un versículo que seguramente todos conocemos, claro, pero a lo mejor usted lo podría tratar el próximo domingo, si es posible, claro está, que es Hebreos capítulo 4, verso 15. Hebreos 4:15 nos dice porque no tenemos es que tengo poca luz. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo creo que más claro de ahí no canta un gallo, como decimos. Así es, así es. Está sumamente, o sea, tentado en todo. Oye, en todo. Según Así, nuestra semejanza, lo que usted explicó en un principio. así O sea, es cuando, perdone que le interrumpa, ahora usted me acordó, cuando mi esposa y yo damos, como psicólogos, damos a seminarios de hogar y familia y damos terapia. Nosotros somos psicólogos bíblicos. Nosotros tratamos a las personas con la Biblia. Gloria a Dios. No con Freud, ni con Carl Jung, ni Maslow, ni ninguno de ellos. Nos dimos cuenta de que Jesús, y por eso me amplificó el concepto de Jesús como hombre. Como hombre. Porque Jesús fue tentado en toda circunstancia que tú y yo podemos ser tentados. Jesús fue tentado a usar drogas. Y usted dice, ¿qué? ¿Y en dónde? Acuérdense en la cruz del Calvario, cuando le pusieron hiel con vinagre, y cuando él lo probó, ¿qué hizo? Lo rechazó. Rechazó. Jesús fue abandonado por sus amigos. Jesús fue abandonado por los dirigentes de la iglesia. Jesús fue traicionado por sus amigos. Jesús fue tentado sexualmente, violado sexualmente. Y pensamos que violación nada más es relación sexual, pero romperle a una persona la ropa encima, ¿cómo se llama? Es una violación sexual. Jesús fue colgado desnudo en la cruz del Calvario. Esa telita que le ponen allí, creo que fue Miguel Ángel o Da Vinci, uno de ellos, que le puso la tablita y la telita para tapar su desnudez. ¿Ves? Su familia se avergonzó de él. Su familia decía que él era un loco. Los dirigentes de la iglesia decían que todo lo que él hacía, lo hacía por Belcebú. Sufrió atentados para ser asesinados, para ser asesinado. Y usted puede espiritualizarlo y darle una connotación, una aplicación espiritual para hacer un llamado.
Pero mucha gente no entiende de que lo que Jesús pasó en su vida de humano, lo estamos también nosotros pasando. Cuando a mí, cuando yo no le caigo bien a alguien, Jesús también pasó por esa. Cuando levantan falsos testimonios de mí, también está pasando por esa. Cuando mi moral la tiran por el suelo, yo también he pasado por esa, dice Jesús. Cuando mi familia no quiere saber de mí, yo también he pasado por esa. Cuando mis amigos me traicionan, cuando mis amigos hablan mal de mí, también Jesús pasó por eso. ¿Verdad? Así es que la naturaleza humana de Cristo es muy compleja, pero es más compleja si nosotros llenamos nuestra mente de criterios ajenos a la palabra de Dios y suposiciones y personas que no le interesa el espíritu de profecía, ¿verdad? Así es que yo vuelvo y le digo, le motivo a que estudien el deseado de todas las gentes, porque allí hay declaraciones que nos aclaran muchas cosas de la vida de Cristo para que nosotros podamos entender su naturaleza. Nuestra teología está llena de teología greco-romana, de teología griega, no hebrea directamente. Y cuando nosotros leemos una traducción bíblica, ese traductor leyó, y ustedes los que saben inglés, dicen, esta palabra quiere decir esto, pero yo no lo entiendo y voy a poner tal cosa. Los griegos, cuando tradujeron la Biblia, hicieron eso mismo. Y hay muchas de las cosas que están allí que los griegos no entendieron y tradujeron como ellos quisieron. Así es que yo le pido a ustedes, por favor, que oren por mí, que oren también por ustedes mismos, para que nosotros podamos comprender bien de que Jesús nos la puso fácil, pero nosotros no creemos. Nosotros decimos, ay, es que la carne es débil y el espíritu es fuerte. Ay, es que yo soy así. Ay, es que tal cosa. Cuando realmente Él nos ha dado todas las opciones para que nosotros podamos entender y comprender de que si Él pudo, hermanos, y los que llegaron tarde pueden ser que crean que es una blasfemia o herejía. Si Cristo pudo, ¿qué cosa? Dígalo duro, pastor, sin miedo. Nosotros también podemos. Nosotros también podemos. Porque hablando en buen dominicano, no hay frescura más grande que la que Pablo dijo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Y por qué Pablo lo logró? Porque él entendía que él dependía del Padre. Y que todo lo que él hizo, aunque cometió errores, dependía del Padre. Como Jesús también dependía del Padre. Si tú tienes una dificultad en tu vida, si tú entiendes que crees que nadie te entiende y que nadie te comprende, ve a donde Jesús, porque Él pasó por esa. Él pasó por esa situación. Ve donde Cristo, porque Él también, sus familiares lo rechazaron. Los pastores de su época lo rechazaron. Sus amigos lo rechazaron. Los vecinos lo rechazaron. Lo querían matar desde niño. ¿Entienden? Entonces, hermanos, debemos de aterrizar nuestra creencia en Cristo, aterrizarla, aplatanarla, entenderla y saber que no es religión, es vida cristiana. No es religión, es vida cristiana. Dios no nos va a preguntar por religión el día que Él venga. Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué tú hiciste con lo que te di? Como le preguntó a Moisés.
¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Esto. Y eso me dice a mí cómo es la situación. ¿Cómo es la situación? Jesús le responde a los fariseos, le preguntan, ¿con qué autoridad tú haces los milagros? Y se agarraban aquí como para darle más fuerza. Y Jesús le dijo, yo le voy a responder a ustedes si ustedes me responden una pregunta. ¿Con qué de dónde era el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Y se pusieron ahí y dijeron, no sabemos. Y Jesús le dijo, pues yo tampoco sé. Yo tampoco sé con qué autoridad lo hago. Entonces, Jesús sabía defenderse. Jesús estaba claro en lo que él creía y cómo lo creía. Y no se dejaba humillar. Pero nosotros los cristianos de hoy estamos entendiendo mal el concepto de cristianismo. Leamos las escrituras. Entendamos lo que dice allí. Entendamos lo que dice allí, hacer milagro. Y aún así era humilde. Cuando Pedro dijo todas las malas palabras en hebreo, habidas y por haber, ¿qué le dijeron a Pedro después de todas las malas palabras? Aún hablando así, ¿te parece a él? O sea, Pedro fue transformado y él mismo no se dio cuenta de que había sido transformado por andar con Cristo, por seguir a Jesús. Yo espero que tú seas transformado y yo también espero ser transformado en Cristo. Ese es mi más grande deseo. Y entender a plenitud la vida de Cristo. Porque a medida que entendemos la vida de Cristo, podemos entender nuestros tropezones, nuestros malos pensamientos, nuestras oportunidades, nuestras esperanzas. Los que entran a la iglesia y se van, ¿saben por qué se van, hermanos? Se van porque le idealizamos una vida cristiana tan magnífica, tan gloriosa, tan tremenda, que ellos dicen, no puedo alcanzar eso. Ese ideal no puedo llegar allí. Sin embargo, cuando le allanamos el camino con la palabra de Dios, no es que le permitamos que seamos permisivos, sino que le hagamos comprender de que Jesús también pasó por esa. Entonces, ellos van a comprender más su vida cristiana. Que Dios te bendiga y que nos volvamos a ver en otra ocasión con un tema similar. Y que la próxima ocasión ustedes hablen más también, no me dejen solo. Pastor, mire, aquí estamos atentos a todas sus palabras, tan ricas. Bueno, ya yo quiero como seguir, pero yo quisiera ese compromiso, pastor. Milagros está por aquí, ya gracias a Dios que se ha podido conectar, milagritos. Pero antes de hacer una pregunta que le tengo por ahí, ¿usted estaría dispuesto a estar con nosotros el próximo el próximo domingo, con ese puntito? Porque es que me gustaría que ahí nos tocara profundizar más. No sé si es posible para usted, sí, o se lo comunico a Milagros. Sí, usted sabe que yo no le niego a usted mi presencia, no hay problema. Además, Rodolfo no me lo perdonaría tampoco si yo le digo que no. Mismo. Pastora, Henry pregunta. Henry es un amigo que viene a visitarnos por aquí también. Él pregunta, ¿quién es Carlos Butén? Así brevemente que usted le diga quién es. Soy un padre de familia. Me gusta estudiar la palabra de Dios y me gusta tener amigos que le gusten estudiar la palabra de Dios. Ese es Carlos Butén, un pecador común y corriente que ha luchado mucho por mantenerse de pie y que Dios se ha manifestado en su vida muchas veces. Y estoy muy agradecido de Dios por eso.
Bueno, vamos a agregar pastor adventista e evangelista internacional. O sea que vamos a ponerlo ahí también. Ok. Mila, adelante, Milagro. Aunque sé, estoy agarrando el conconcito, porque mire, señores, hermanos, mire, si ustedes supieran la lucha que se armó justo antes de comenzar este programa, usted no se imagina, eso fue como, o entras tú o entra él, o no se hace nada. Esto es tremendo. Ahora es que estoy entrando, porque luego de estar dentro de la plataforma, me sacó de una manera tremenda. Yo le decía, y Felicidad, yo comentando por el chat, ¿qué es esto? Dice Felicidad, tú sabes quién es que está detrás de esto. Esto es una verdad que a mí particularmente me ha ayudado a comprender, porque no se puede comprender a un Jesús que no haya pasado exactamente, Rodolfo. Y esto es real, esto es real. No podemos comprender que Jesús, tal como lo dice Hebreos y otros textos más, otros libros, que nos comprende, ¿cómo nos va a comprender si Él no pasó? Y esa naturaleza que obtuvo o con la que vino, ese formato, no es similar al mío. Entonces, ahí es que muchos entonces dicen, como decía yo, está bien, Jesús, yo entiendo, tú fuiste santo, tú no pecaste, pero tú fuiste tú, pero yo soy yo. ¿Eh? Dando a entender de que la manera como viniste, la naturaleza que tenías, es muy diferente a la mía. Así que esto es un punto clave, bastante clave, es que desafortunadamente me he perdido la disertación, el estudio, pero no tengo dudas de que se hayan tocado estos temas a profundidad. Y que precisamente surgió a raíz de que el domingo pasado, hubo un punto que quedó un poco confuso y que relegaba a la comprensión de Cristo por la humanidad simplemente a asuntos leves, livianos, y no realmente como el material decía en todo el capítulo, refiriéndose a la naturaleza de Cristo, y según el Espíritu de Profecía que lo hemos, que lo leímos, esa naturaleza fue 100% humana, y no antes de la caída de Adán, no como la tenía Adán desde el inicio, sino después de, y por eso están, ministro, ahí está esa genealogía, la de Mateo, la de Lucas, si no me equivoco, está esa genealogía, y no es verdad que cuando alguien tiene un hijo, no es solo algunos 2 o 3 cositas que hereda, solamente lo físico, son muchas cosas que se heredan. Así es que muchísimas gracias, ministro. Hay una mano levantada, Felicidad. La familia Rojas, adelante. Bueno, Milagro, gracias por mandarme la invitación. Gracias, de verdad que gracias. La otra vez creo que me la mandaste, pero yo no lo vi tarde. Muy bien, entonces yo pienso que todo lo que el pastor enseñó es clave. Y todo el que ahora mismo a nivel mundial no tenga este concepto claro, se va a sentir de repente frustrado, porque ahora la gente va a tener más deseo de pecar que antes y no va a entender que se puede salir a camino, porque puede salir a camino sin necesidad de darle libertinaje a los deseos interiores que llevan a uno al desequilibrio emocional y mental, todo eso. Entonces, yo me acuerdo que cuando Jesús, en los tiempos de Balán, usted se acuerda que fue mandado a maldecir al pueblo, pero el pueblo, mientras estaba en obediencia, no le caía la maldición, y el mismo profeta dijo, yo no puedo maldecir a esta gente, primero tenemos que impulsarlo a pecar. Cuando lo impulsemos al pecado, entonces ahí es que podemos mandarle la maldición cuando ellos pequen contra Dios. O sea que nosotros
sí podemos tomar unas decisiones en el libre albedrío que el Padre le concedió a Jesucristo en la naturaleza humana del hombre caído. En esa naturaleza, el libre albedrío que el Padre le dio a él, a los santos ángeles, al mismo Lucifer, a Adán y a Eva, es la misma libre albedrío que nos da a nosotros, en la que nosotros todos tenemos el derecho de escoger, de decidir. Pero ¿qué pasó con Jesucristo? Que su voluntad fue mayor que el deseo de pecar, y nosotros podemos tener esa misma voluntad de no fallarle a Dios, y cada vez que tengamos esa tentación interna, podemos escoger, porque somos salvos ahora por la fe en Cristo, el triunfador en medio del pecado y los desenlaces del sistema emocional de los seres humanos. Cristo es el triunfador, es el principio, es el príncipe de gloria, es el santo de Israel, es el puro, es el santificado, el Dios hecho hombre. Entonces él nos enseñó la clave. Nosotros ahora tenemos lo que nos toca es el derecho de elegir. Entonces, en ese derecho a elegir, la diferencia de Jesús y nosotros es que Jesucristo estaba más claro, ¿verdad?, que nosotros en lo que el Padre había decidido por él, y que él debía cumplir para que pudiera ganar la victoria a favor de nosotros, y en enseñarnos cómo debíamos conducirnos en la tierra. Eso, él hecho todo ha habido por haber. Y como sabemos que el bautismo de él fue para eso, para que también aprendamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro Padre Celestial, aunque no haya tenido el deseo de pecar junto a Satán, por lo menos, aunque haya sido tentado en todas las cosas, su voluntad fue mucho mayor. Su voluntad es la voluntad la que tenemos que cuidar hoy, porque esa voluntad fue lo que lo llevó a mantenerse siempre de parte de la justicia, de parte de Dios, de parte de la salvación de los seres humanos, y él triunfó. Nosotros sí podemos negarnos también, y porque Jesucristo nos dijo, claro, niéguense. ¿Por qué? Porque bien sabe Jesús que lo que está dentro de los seres humanos es un caso empedernido al que nosotros debemos echarle frente, hacerle la contra, negándonos a nosotros mismos, porque hemos heredado eso que nosotros estamos hablando, esa naturaleza de continuo pecar que hay en la humanidad. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Mari, por ese aporte. Y bueno, vamos a despedir esta sección. Entonces, vamos a darle las gracias nuevamente al pastor Carlos Putén, quien es pastor adventista, también evangelista internacional, así que tiene varios años dentro del ministerio, y gracias a Dios que domina muy bien ese tema, y que lo ha compartido con nosotros hoy. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a ustedes también, hermanos, por estar presentes, y vamos a invitarle nuevamente al pastor Butén que nos despida en oración. Ministro. Oramos. Dios eterno, agradecido estamos de ti porque tú has dejado escrito en tu palabra cómo debemos de conducirnos, en quién debemos de creer y cómo debemos de creer, y sabemos que es en ti, oh Dios. Por eso te pedimos, Señor, que cada paso que damos lo demos con tu permiso, que cada cosa que hagamos, que hablemos, hasta lo que pensemos, podamos ponerlo en tus manos, podamos comunicarnos contigo de manera constante para que tú nos digas qué debemos de hacer, que tú puedas revelarnos cada paso de nuestra vida, así como tú lo hacías con Jesús. No en vano, el apóstol Pablo dice que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Es decir, que podemos reducir al mínimo la posibilidad de pecar siempre y cuando estemos agarrados de ti. Bendice a cada persona donde quiera que esté, a cada hermano que está luchando. Tú lo conoces, tú sabes las razones de sus debilidades, pero permite, oh Dios, que ellos puedan poner sus debilidades en tus manos y que esas debilidades luego se conviertan en fortalezas. Amén. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo imploramos. Amén. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye, bye. Amén, amén. Gracias, pastor. Amén. Siempre. Hasta luego.